Haciendo este resumen de toda la información que hemos visto, es muy complejo este tema de los C4s y la manera en que se operan, sobre todo cómo pueden apoyar a la resolución de un delito, de un ilícito, y eso me parece que es el punto clave. Pero para continuar con el análisis, y ya le doy la bienvenida, está con nosotros el especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, que bien le sabe al tema, Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido nuevamente, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Víctor, bueno, hemos estado revisando este tema. ¿Cómo podría mejorar el combate a la delincuencia, teniendo en cuenta que, bueno, las inversiones a la seguridad pues están paradas, digamos que es un presupuesto limitado, pero sobre todo a los C4s y a los C5s? ¿Qué tan clave pueden funcionar o pueden ser estos centros para la procuración de justicia, Víctor? La tecnología siempre ha jugado un rol central en la seguridad pública y en la impartición de justicia. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos estructuras similares a los C4 que no solamente se limitan al monitoreo de las cámaras, hay sistemas como por ejemplo el ShotSpotter, un sistema de bocinas que está en muchas de las grandes urbes norteamericanas, que tiene un algoritmo para triangular y distinguir qué detonaciones son simplemente cohetes y que no requieren de una respuesta policial, de aquellas detonaciones que sí son de arma de fuego y que precisamente por contar con esta estructura automatizada se puede enviar personal al área sin necesidad de que medie una llamada previa al 911. Uno de los grandes pendientes que hay en materia de investigación criminal en México es el uso de tecnología. Pensemos, por ejemplo, en investigaciones como las de Ayotzinapa, que ante la incapacidad tecnológica de México hay que enviar las muestras de ADN a otros países y esperar muchos meses hasta que tengamos la información de vuelta. Es muy importante hacer una inversión que urge en servicios periciales, no solo en temas tecnológicos, sino también en temas de recursos humanos. En México en promedio hay solamente 1,000 médicos legistas para evaluar autopsias, delitos como lesiones, agresiones sexuales, y nos urge hacer una inversión monumental, no solo en tecnología, sino también en recursos humanos en ese sentido. Oye, ¿cuántos años estaremos atrasados? No digo, el dato que me vas a dar debe ser, ni lo quiero escuchar, pero ¿cuántos años estaremos en uso de tecnología atrasados, Víctor? Es difícil decirlo, es un atraso de décadas, pero realmente hay que distinguir en ámbitos. Por ejemplo, en tecnología de drones, con cada vez mayor frecuencia, algunas policías estatales, Fuerzas Armadas han incluso invertido en desarrollos propios, desarrollos mexicanos de esta tecnología, pero bueno, que por supuesto que no se compara, ¿no?, a la tecnología militar de los Estados Unidos o la Unión Europea. Y también, pues, una de las grandes deficiencias es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, cualquier policía, aunque no haya disponibilidad de que haya un detective en el área, cada policía tiene entrenamiento y el equipo mínimo necesario para procesar una escena del crimen, al menos para levantar indicios balísticos, detectar algunas huellas dactilares, cosa que en México hay que esperar a que llegue servicios periciales, que puede tomar horas, sobre todo en zonas alejadas del país. Y en ese sentido, lo que preocupa es que el presupuesto de este año está orientado a Guardia Nacional. Nuevamente, el enfoque del gobierno federal es optar por la respuesta federal en lugar de fortalecer las policías locales que han estado abandonadas a lo largo de la guerra contra el narcotráfico, y pues nuevamente este presupuesto apuesta por esa estrategia que sabemos que suele no ofrecer resultados, sobre todo en el tema de homicidios, que es lo que más preocupa a la ciudadanía. Justo es lo que te iba a preguntar cuando hablas y dices en el uso de la tecnología. Ayúdanos a entender precisamente quizás en esto de los homicidios, cómo la tecnología podría ayudar a resolver, por ejemplo, un homicidio. Pero no nada más quedémonos en el homicidio, también en el combate al crimen organizado, que digamos es el talón de Aquiles del gobierno, de los gobiernos. ¿Cómo puede ser el uso de la tecnología? ¿Cómo le podría estar beneficiando a esta lucha contra el crimen?
La tecnología es central para recabar y analizar indicios balísticos, evidencia genética. También, sobre todo en áreas urbanas, suele ayudar el que muchas personas tengan cámaras afuera del domicilio y eso permite rastrear la ruta de los presuntos delincuentes, sobre todo en temas de secuestro. Esto suele ser muy importante porque las horas y los minutos cuentan para determinar si una persona está en una ubicación u otra. Hubo algunos avances importantes el sexenio pasado, por ejemplo, la unidad antisecuestro implementó un banco de voz que a través de una serie de algoritmos permitía reconocer qué delincuente había hecho las llamadas para pedir el rescate de una persona secuestrada y eso eventualmente llevó a sentencias condenatorias. Pero claro, esto era un recurso exclusivo de PGR como una corporación federal, claro. Pero justo lo que hace falta es invertir en las corporaciones municipales y permitir que las fiscalías locales y que las policías municipales puedan tener un mayor grado de autonomía sin necesariamente tener que depender de que intervenga PGR con los roces institucionales que eso suele acompañar. También, por ejemplo, pensemos en la desaparición de Policía Federal. Fue un grave error en materia tecnológica porque la división científica era de las pocas en el país que tenía verdaderas capacidades de investigación y aunque sí parte de ese personal se transfirió a Guardia Nacional, sí hubo una pérdida de expertise y de personal que optaron por ir a la iniciativa privada o a la academia y necesitábamos a esos servidores públicos que continuaran haciendo su trabajo en Policía Federal y que hoy ya no están por la política de austeridad. Hoy tuvimos una protesta de Policía Federal aquí en la Ciudad de México, entonces, pues bueno, sin duda fue un desacierto el eliminar a un área tan profesionalizada de la policía en México. Bueno, pues me queda claro que la tecnología puede estar al servicio, pero también de los malos, también de quienes se dedican a la delincuencia, pueden utilizar el uso de la tecnología. Ayer ya veía el uso de drones de estos grupos en Michoacán, que son drones para poder lanzar bombas, granadas, cohetes, bueno, el uso de minas y bueno, insisto, no nada más es para combatir la delincuencia, la propia delincuencia también hace uso de la tecnología. Pues interesante, muy interesante esto que nos comentas, Víctor, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel, un saludo a todo nuestro auditorio.